Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriela Martínez Bretón y quiero agradecer a Fortia, el software de administración de recursos humanos más completo en México, por su invitación a este webinar y por supuesto a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y lo que veremos el día de hoy, bueno, pues es cómo crear una cultura organizacional para el home office, que creo que es un tema que a todos nos impacta y nos interesa porque nadie nos enseñó a trabajar por home office, nadie nos enseñó a tener esta relación nueva que no incluye un contacto físico y presencial. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a ver nuevas tendencias y qué es lo que podemos hacer en tema de home office. Al final, las empresas se han alejado físicamente durante la pandemia, están experimentando muchos nuevos desafíos con toda su fuerza de trabajo distribuida en diferentes lugares. No tenemos un mismo punto, tenemos diferentes localidades, diferentes personas, diferentes familias. Entonces esto lo vuelve un poquito pues más complicado de lo que era anteriormente cuando teníamos que estar en el trabajo, convivir con las personas de manera presencial y bueno, esa parte también del contacto físico a veces es muy importante porque no es lo mismo hablarle a una cámara que estarle hablando a todo un público, ¿no? Eso nos pasa también a quienes nos dedicamos a dar conferencias. No es lo mismo a tener un público y una reacción a ahorita, que para mí es muy bonito poder llegar a tantas personas, pero no puedo ver todas las reacciones. Entonces, eso lo hace un poquito más, pues más complicado y no tan dinámico. ¿Por qué estamos hablando ahorita en tema de cultura? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de la cultura y del clima? Bueno, la cultura va a involucrar a toda la organización en general. Es el conjunto de valores, de creencias, la forma de ser de la organización. Y el clima, bueno, nada más involucra directamente a cómo se sienten los colaboradores. Pero este tema de cultura involucra muchas cosas. Y en este momento tuvimos que integrar de una manera muy drástica este nuevo cambio. Nosotros tenemos algo que es el cambio planeado o el cambio que es drástico, ¿no? Es como si fuera, nosotros tenemos cuando se forman las estalactitas, las estalagmitas, pues es un cambio paulatino, vamos gestionando el conocimiento, vamos yendo poco a poco. En cambio, cuando es un cambio drástico, que es como, hacemos la comparativa como la erupción de un volcán, no podemos planear, no podemos gestionar el conocimiento, no podemos gestionar los tiempos y esto lo hace un poco más complicado. Por lo tanto, tenemos que cambiar la cultura de impacto y la emoción de los colaboradores, por supuesto, se ve profundamente afectada. Ahora, cuando se trata de las personas, de cada uno de nosotros, pues el objetivo siempre ha sido atraer, retener y hacer crecer al talento, así como también fomentar una cultura de la empresa. Esto significa ver qué necesitan, cómo se sienten, qué están sintiendo. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en una cultura de home office? Bueno, esto se vuelve muy complicado porque no puedo percibir cómo se siente. De repente, cuando ustedes están en la empresa, ven a alguien que llega cabizbajo y está un poquito como triste. Y entonces es muy fácil poder identificar y decirle, ¿qué te sucede? Pero ¿qué pasa cuando no tengo esto? Cuando solamente estoy viendo una pantalla. Y por supuesto en la pantalla nos ponemos así, pero no vemos ciertas cosas que son fundamentales para todos los colaboradores. ¿Cómo le podemos hacer? Y ahí es donde el reto es mucho más importante. ¿Qué ha pasado? El COVID-19 ha tenido un impacto muy significativo y muy fuerte en la cultura de la empresa y nos está obligando a todos los líderes, sobre todo, a reevaluar el negocio y cambiar rápidamente. Entonces, esta reevaluación ha sido el catalizador de la innovación, renovándose para mantenerse, obviamente, de una manera operativa, repensando cómo vamos a construir nuestro lugar de trabajo y manteniendo la cultura empresarial en línea, que es lo más pues difícil. Ahora, se hicieron estudios, de hecho a nivel global, a nivel mundial, y se vio que en países como Estados Unidos, con todo este cambio de la pandemia, la cultura organizacional mejoró muchísimo. ¿Por qué en México es tan diferente? Se hizo el estudio que les comento de Quartz Qualitrix y encontró que una cultura organizacional había mejorado porque la gente era mucho más productiva. Entonces, el 37
mejoró y decían que el 52% se sentiría mucho más decidido en su trabajo desde que comenzó toda esta crisis, porque no se distraía tanto, no tenía este tema del cafecito, pero ¿qué creen? Que en México esto para nosotros es sumamente importante, porque al final, para nosotros esta parte de convivencia se vuelve mucho más importante. Entonces, bueno, nosotros de repente migramos de la nada por un sistema, por una situación de una pandemia a esto que se llama home office. ¿Y qué es el home office? ¿Por qué nos habían hablado de que había home office y que no se podía? Porque de hecho muchos consultores nos dedicábamos a hacer evaluaciones muy específicas en tema de home office y le decíamos a algunas empresas, ¿sabes qué? No está suficientemente madura para poder hacer home office. Y con esta pandemia, pues no hubo un tema de madurez, no hubo un tema de nada, de estudios, simplemente nos metieron a todos en la casa atrás de una pantalla. En términos generales, pues se ha demostrado que sí aumenta la productividad del trabajador porque, como les decía, se disminuye la distracción y a muchas personas les aumenta la motivación porque están alrededor de sus familias, están en un lugar conocido, no tienen que desplazarse, pero pues para los mexicanos siempre va a ser un poquito diferente, ¿no? Porque aunque para el home office como una manera de trabajo flexible es muy bueno, porque además todos los estudios nos demuestran que la concentración incluso es mucho mayor, en México tenemos otro sentir. En México, contrario a la generalidad del mundo, la falta de cercanía, el poco entendimiento de que los trabajos tienen que cambiar y el contacto personal tiene que ser sumamente limitado, nos ha generado muchísima desmotivación y, por supuesto, falta de interés de los colaboradores. Como les decía, no puedo convivir con mi compañero. Estos momentos que llegábamos y decíamos, ay, voy a desayunar un poquito más temprano, o paso por 3 cafés y entonces se los llevo a mis compañeros. Esto a los mexicanos nos ha impactado muy fuerte en la motivación. Entonces, nosotros vemos todos los estudios a nivel mundial y decimos, ¿por qué está cambiando? ¿Por qué ellos sí les está aumentando la motivación y a nosotros en México nos está impactando tan fuerte? La cultura laboral en México realmente tendemos, y todos lo sabemos, a ser alegres, fiesteros, sociables, soñadores, muy trabajadores en cuanto a cantidad de horas se refiere. Sin embargo, también recordemos, y obviamente pues la excepción hace la regla, pero está la contraparte del profesionista mexicano. Tenemos nuestras áreas de oportunidad. Entonces, si estamos con frases como el ahorita, ¿no? Espérame tantito, pues obviamente se empieza a corroer la reputación laboral del mexicano, no nada más en México, sino en el extranjero. Entonces, cuando estamos trabajando a distancia, esto se hace todavía más evidente. Además, tendemos a procrastinar y es una de las mayores afectaciones en la organización. Nosotros, ay, lo hago despuesito. Ya que esté más presionado, entonces ahí es donde voy a ponerle como mucho más empeño. ¿No? Espérame tantito, ahorita te lo doy. Y entonces no le estamos dando la importancia necesaria. Y cuando tenemos reuniones que no son pues presenciales, necesitamos controlar los tiempos. Y esto para nosotros los mexicanos nos significa un reto mucho más fuerte que para los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos este contacto. Así que esta falta a veces de cumplimiento y de credibilidad en nuestro trabajo es algo que nos empieza a limitar. Al final, no todos los mexicanos, por supuesto, carecemos de responsabilidad, ni mucho menos, pero algo que nos enlaza mucho a las organizaciones es la parte social. Hay muchos estudios que nos mencionan que cuando alguien deja el trabajo, le cuesta mucho más trabajo dejarlo si hay alguien que aprecie, ¿no? Sus amigos. Entonces, pues, y además hay otro punto muy importante. En muchas ocasiones, los mexicanos no necesariamente amamos lo que hacemos, ni nos sentimos identificados con la visión y los objetivos de la empresa en la que trabajamos. Entonces, si a esto le aunamos que no estamos ahí presentes, que no tenemos quien nos esté correteando y que no está nuestro amigo, nuestro compadre, nuestra comadre, entonces eso se hace todavía más difícil. De acuerdo a un estudio que realizó CC Mundial, decía que el 45% de los trabajadores se encuentran laborando en un área distinta a la que estudiaron
y el 34% asegura que cambió de carrera debido a una falta de orientación vocacional. Ese es otro tema importante. ¿Por qué? Porque los mexicanos no tenemos esta cultura de realizar un examen de orientación vocacional a tiempo. Entonces decimos, bueno, ¿qué estudio? Híjole, no sé. No sé si han visto en algunos otros países que incluso se toman un año sabático para ver qué es lo que quieren estudiar. Pero nosotros tenemos como esta prisa ya intrínseca, porque además necesitamos trabajar, no somos un país desarrollado que ya tengamos aparte la cultura del ahorro y que todos nuestros papás la traigan. Entonces necesitamos estudiar algo y luego ponernos a trabajar inmediatamente. Entonces, esta falta de orientación vocacional ha generado que también tengamos un poquito de problema a la hora de emplearnos. Ahora, no es lo mismo estar en una oficina y, como les decía, tener el contacto social que estar afuera en un home office y entonces hacer un trabajo que ni me gusta ni me llena y aparte no están las personas que yo aprecio y que yo quiero y con las que me llevo todos los días. Esto no quiere decir que no seamos buenos en nuestro trabajo. Según Regus, el 39% de los mexicanos se sienten tan obsesionados con sus tareas laborales que siguen trabajando incluso en los periodos vacacionales. Estamos de vacaciones y estamos conectados todo el tiempo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indicó que los mexicanos que se encuentran entre los países que más adictos al trabajo somos. Entonces, aunque no estemos contentos, somos muy adictos al trabajo. Y esto no quiere decir que queramos el trabajo, quiere decir que somos adictos a lo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa en el tema del home office? Que no nos desconectamos, porque al final pues tenemos tan fácil una pantalla frente a nosotros y entonces no nos estamos desconectando. Esto es algo muy peligroso, porque como somos adictos al trabajo, entonces pensamos que tenemos que estar conectados 24/7. Y aquí es donde empiezan muchos de los problemas, que bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo irlo cambiando y cómo irlo resolviendo, pero esto es lo que nos está sucediendo. Entonces, no nos desconectamos, estamos pegados 24/7 y de repente nos llega un mensaje a las 11 de la noche, también en mucho tema, los líderes tenemos pues la responsabilidad de poner un límite y de respetar los trabajos y los horarios laborales, ¿no? ¿Y esto por qué? Al final, los líderes son los pilares de la cultura organizacional. Los líderes son los responsables de mantener y promover los hábitos, rituales, comportamientos positivos y todo esto de sus equipos. E idealmente, pues también eliminar todos los aspectos negativos que se identifican. Y entonces me van a decir, no, pues qué fácil, ¿no? Es maravilloso, es súper sencillo. Los líderes tienen en su espalda, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la espalda del pípila, ¿no? Nadie nos dijo cómo podríamos enfrentar la situación y ser, si de por sí ser líderes en condiciones normales es complicado, ahora con una pandemia encima es mucho más difícil. Entonces de repente volteamos y decimos, ¿y qué hago con mis equipos de trabajo? ¿Cómo los motivo? Es que todo este cambio los está impactando. Y sí tenemos que hacer una civilización al cambio, tenemos que enseñarlos a manejar el cambio de una manera muy diferente. Como les decía, cuando hacemos un cambio, por ejemplo, de desarrollo organizacional, mantenemos un cambio planeado, hay pasos, hay tiempos, hay un cronograma. Lo que significó para todos nosotros esta pandemia fue algo totalmente diferente. No hay cambios planeados, todo es pues, como va saliendo. No teníamos el plan de contingencia, el plan B, pero lo que va a ser muy importante para todos nosotros y para todos los líderes es hoy sí seguir una receta. Hoy sí. No existe. Hoy no hay checklist, no hay recetas de cocina. Pero empezamos a ver qué acciones podemos implementar. Algo muy importante para todas las organizaciones es la gestión del conocimiento en este momento. Ya nos dimos cuenta que no estamos preparados para esto, pero también la experiencia nos está diciendo que puede que no sea la última vez que suceda algo que nos lleve a trabajar a distancia, de manera remota. Así que si ya lo sabemos, entonces hoy sí tenemos que hacer una muy clara gestión del conocimiento. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles fueron los principales problemas? Nosotros como organización, en cada una de nuestras áreas, empecemos a hacerlo. Vamos a detectar qué fue lo que sucedió,
¿qué fue lo más difícil para todos los colaboradores? Ahora estábamos haciendo una encuesta en una empresa que vamos a dar un tema de cambio organizacional y en todos los casos fue el tema de los roles, ¿no? Ahorita se están juntando los roles y el tema del tiempo, que ahorita no se pueden manejar y que quieren que salga la misma cantidad de trabajo, aunque no sea presencial, y entonces dicen, a ver, pero si yo no vengo aquí no sé, 8 horas diarias, ¿cómo esperas que haga la misma cantidad de trabajo? Bueno, ese tipo de problemas, ese tipo de evaluaciones son las que necesitamos saber. Entonces, lo mejor que podemos empezar a hacer ahora es hacer estas encuestas de cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado tu área. ¿Por qué? Porque es importantísimo revisar nuestra estrategia en tiempos de crisis. Entonces, tenemos que replantearnos si los productos o los servicios que estamos ofreciendo están vigentes en tiempos de crisis. Y de no ser así, pues nos vamos a transformar y si es necesario, nos vamos a reinventar. Y lo hemos visto por todos lados. Hay empresas que estaban vendiendo, yo me acuerdo en Facebook vi a una chica que estaba vendiendo unas alcancías y como ya no eran para fiestas infantiles, como no se pudo, entonces esas alcancías las convirtió en macetas. Es reinventarnos. Vamos a ver qué funcionó y qué no funcionó, pero esto solamente lo voy a hacer mediante la gestión del conocimiento. Tenemos que revisar si podemos vender, si no podemos hacer, entonces necesitamos mantenernos vigentes. Necesitamos una estrategia de visibilidad. Ok, en lo que puedo vender, voy a seguir en la mente de todas las personas que son posibles compradores o consumidores. Aplicar obviamente la empatía en el negocio y esta es una cualidad clave en la crisis porque necesitamos emplearla en todo lo que estamos haciendo. Y aquí tenemos una mala concepción de lo que es la empatía. La empatía no nada más es ponernos en los zapatos de otra persona porque eso es complicado. Yo no puedo ponerme en los zapatos de una persona que perdió el trabajo en una pandemia, porque gracias a Dios he tenido cierto trabajo. Por supuesto, hay muchas cosas que dejaron de suceder, dejamos de vender, pero bueno, no me quedé absolutamente sin trabajo. ¿Alguno de ustedes quisiera ponerse en los zapatos? Claro que no. Lo que sí podemos hacer es comprender el maquillaje emocional de las personas, comprender por lo que están pasando. Ahorita creo que nos ha dado un poquito no sabemos cómo reaccionar ante todos los colaboradores que de repente nos dicen, es que perdí a fulanito por el tema del COVID. Es que mi tío, mi papá, mi abuelo, y ya no sabemos qué hacer, porque nos la pasamos, no sé si les sucede a ustedes, pero a mí me ha pasado que estoy dando el pésame todos los días. Y eso también impacta emocionalmente. Me impacta a mí muy fuerte porque me siento totalmente impotente de ni siquiera poderle dar un abrazo a las personas que están a mi alrededor. Me impacta porque tengo miedo de que esto vaya a suceder en mi familia o en mi entorno y no sé cómo reaccionar, no sé cómo decirle al otro, sí estoy aquí, sí comprendo tu maquillaje emocional, no, no quiero vivir lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, el tema de empatía y de trabajar con nuestra inteligencia emocional va a ser un punto fundamental. Necesito empezar a trabajar la inteligencia emocional de todos mis colaboradores. Así que aquellos que me preguntan, ¿qué cursos debería yo de darles a todos mis colaboradores ahorita en tiempo de pandemia? Les voy a decir que uno, y el más importante, sería inteligencia emocional, cómo gestionar mis emociones. Porque no es controlar mis emociones, es cómo las voy a acomodar en esta nueva realidad. Y también la parte de gestión del cambio, porque no nacemos sabiendo cambiar. De hecho, nosotros decimos, ay, sí, lo único constante es el cambio. Y nosotros estamos ahí con el cambio, pero no es cierto. Realmente nos cuesta muchísimo trabajo cambiar todos los días y saber que hoy es de una forma y mañana es de otra y entonces tenemos un semáforo y después el otro y hoy nos dicen que sí podemos abrir y mañana no. Entonces el cambio nos cuesta mucho aceptar. Entonces esto es de lo principal que deberíamos de trabajar con nuestros colaboradores. Y por supuesto volver a lo básico. Ahora vivimos con esto y la estrategia debe de estar enfocada en la parte básica, en ver cómo iniciamos el negocio. ¿Cómo le hacemos si no podemos tener cercanía? Empezar a voltear a ver cómo iniciamos, cómo empezó toda esta aventura.
Y aquí es, como les digo, esto es Big Brother y las reglas cambian. Entonces, tengo muchos ejemplos de muchas empresas. Por ejemplo, ahorita estoy dándole consultoría a una empresa que muchos médicos van a conocer, que es una librería que se llama La Leo. Esto era una librería y todos lo conocen, todos los que son médicos lo conocen porque ahí podían comprar tanto todos los libros como todo su instrumental médico. ¿Cómo se reinventaron con esta pandemia y cómo están llegando a niveles insospechados? Y hoy, digo, con las dimensiones y con todo respeto, yo les digo que son el Amazon de los médicos. ¿Por qué? Porque metieron toda la parte de e-commerce y entonces hoy ya no nada más son la librería, sino son un lugar en donde puedo comprar todas las cosas a distancia. Son tal cual, bueno, es mi concepción, el Amazon de los médicos. Y esto es reinventarse. Esto es decir, bueno, a ver, ¿qué hago con lo que tengo? Tengo muchos productos, tengo muchos libros, tengo mucho instrumental, pues entonces lo voy a empezar a vender en línea, ¿no? Y esto es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, los cambios repentinos, pues van a requerir que todos los líderes reemplacen los mensajes empleados, todos implícitos en los mensajes que tenemos todos los días, con instrucciones muy explícitas comunicadas de forma de remota. O sea, todo este cambio va a implicar que lo que yo antes daba por sentado, que a lo mejor guiñaba el ojo y ya con eso me entendían de, nos vemos a las 3, sí, ¿no? Y cerraba el ojo y ya eso significaba que sí. Hoy lo tengo que hacer de una manera mucho más explícita. Entonces, no nada más con las instrucciones, con mis servicios. Si mis servicios antes eran muy fáciles de vender porque yo convencía a los demás de una manera muy natural porque tenía yo mi encanto particular y entonces ya cuando llegaba con el cliente ya lo tenía. Ahora va a implicar muchas habilidades nuevas. Hoy voy a tener que tener muchas nuevas habilidades adicionales para poder convencer a la gente, ser mucho más explícito en todo. Hoy los líderes van a establecer pues más contexto y van a tener que brindar mucha más orientación al comienzo de una tarea o de un proyecto y van a necesitar de controles mucho más frecuentes para ver cómo pueden ayudar a la gente para salir adelante y pues a generar mucho más confianza, ¿no? Pueden dar a su gente también un espacio para permitirles continuar el trabajo, para no ser tan estrictos en ciertos temas, sino darles ese espacio de tiempo. Y obviamente, bueno, pues una gestión demasiado estrecha también puede ser contraproducente. Entonces necesito yo como líder empezar a mediar cada uno de mi equipo de trabajo qué es lo que está necesitando de mí. ¿Necesita más presencia o necesita que me retire un poquito? Así que, bueno, pues los controles van a ser más frecuentes, pero también tengo que generar confianza. No puedo perder de vista que necesito generar confianza en mi equipo de trabajo, porque, bueno, pues el control se va a volver mucho más difícil, pero le voy a dar herramientas a los colaboradores que demuestren de lo que son capaces. Entonces, necesito ir viendo cómo está mi equipo de trabajo. Habrá personas que van a necesitar que esté muy estrechamente con ellos, que los apapache más, nosotros que se van a autodirigir. Justamente ahorita voy a empezar a encontrar muchas capacidades nuevas en mis colaboradores. Y el punto muy importante es que yo como líder lo gestione. Como líder yo diga, ok, fulanito es totalmente autodirigido. Perenganito necesita mucha atención y mucha disciplina porque le está costando mucho el cambio. Entonces necesito estar muy con mi equipo de trabajo. Eh, en general, pues es más fácil generar culturas organizacionales ajustadas al negocio y a los colaboradores cuando estoy en una forma presencial, ya que la sola presencia, pues obviamente cuando compartimos un mismo espacio y tiempo genera mucho más impacto que una llamada o una videollamada. Entonces necesitamos tener cierto control en todo esto y, como les decía, ver cómo están mis colaboradores. Ahora, ¿qué cambios en la cultura organizacional voy a necesitar realizar? ¿Qué cambios en la cultura organizacional necesito para el tema de home office? Platicaba yo con Leonel Sánchez Peña, quien es Human Resources Manager Marketing and Corporate Functions en Mondelez. Mondelez es una empresa que invierte muchísimo en sus colaboradores
y entonces él me decía ciertos puntos que a mí se me hicieron muy importantes y que me gustaría resaltar. Yo le pregunté, ¿cuáles son tus principales retos en tema de esta pandemia? ¿Qué es lo que están haciendo empresas como la tuya en temas de pandemia? Y yo creo que muchos de mis clientes son pequeñas y medianas empresas, pero podemos tomar las mejores prácticas de las grandes empresas para ponerlas al servicio de nuestras pequeñas y medianas empresas. Creo que eso es fabuloso. Entonces, algo que veíamos es que era fundamental seguir asegurando el talento en las posiciones correctas. De repente, con todo esto de que estamos pasando por momentos complicados, hay muchas empresas que han bajado drásticamente todos sus sueldos. Y les diría, claro, nos tenemos que ajustar a que este tipo de cosas van a suceder y tenemos que ver la mejor manera de comunicarlo y de realizarlo. Pero siempre tenemos que ajustarnos a asegurar que el mejor talento esté sobre todo en nuestras posiciones clave, esas que nos van a permitir que el negocio siga funcionando. Así que las revisiones de talento 2020 y 2021 van a tener mucho peso en el tema de resiliencia y liderazgo a través de la incertidumbre. Qué difícil, porque hoy, además de todo lo que veníamos desarrollando de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, negociación, hoy necesitamos cosas más importantes como medir la resiliencia de las personas y el liderazgo a través de la incertidumbre. Esto no es sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a detectar personas que tengan un alto potencial y con ellos en particular vamos a tener que generar planes de retención a la medida para asegurar un plan de sucesión adecuado en el corto plazo. Entonces, sí necesitamos hoy cambiar incluso nuestras evaluaciones del desempeño y cambiar las competencias que estamos midiendo como organización. Necesitamos también comenzar a tener un mejor balance de vida y diversidad e inclusión. Esto es algo que si antes se veía que estábamos ahí medio trabajando, hoy es fundamental que comencemos con esta parte de fortalecer el balance de vida, sobre todo porque, como les decía, en México somos adictos al trabajo, entonces esto va a ser muy importante. Así que será indispensable trabajar en mediar las cargas de trabajo en todos los grupos de trabajo que están enfocados en agilizar los procesos internos. Yo sé que hoy, mientras menos personal, por supuesto voy a tener más carga de trabajo, pero esto no nada más se los puedo imponer a mis colaboradores. Tengo que hablar con ellos, tengo que hacerlos conscientes del cambio. Y ustedes dirán, ay, pues todos estamos viviendo la pandemia, ¿por qué no están conscientes de lo que está sucediendo? No, hombre, no están perdiendo su trabajo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y estamos de acuerdo que muchas personas y muchas empresas han cerrado y que si antes nos estaba costando un promedio de 6 a 12 meses encontrar trabajo, ahorita se está yendo entre 12, 18 o hasta 24 meses. Entonces, nosotros a veces como líderes decimos, deberían de estar agradecidos de que tienen trabajo. Sí, pero también es importante hacerlos conscientes y tener estas pláticas con ellos. Y, sobre todo, balancear su vida. Que sí va a haber más actividades, va a haber mucho más trabajo probablemente, porque estoy absorbiendo más funciones, pero algo fundamental será tener balance de vida. Para esto también puede ser muy importante generar comités. Esto va a ser una clave fundamental, ¿no? Como por ejemplo, pues el comité de diversidad e inclusión, que puede ser mujeres en liderazgo, liderazgo inclusivo, comunidades diversas y los comités de calidad de vida enfocados para el cuidado de la gente mediante implementaciones como una línea psicológica de apoyo, programas de coaching o mentoring. Sí, por supuesto, algunos van a requerir de alguna inversión adicional, pero lo que yo voy a tener como organización, lo que voy a ganar como organización va a ser mucho más de lo que yo voy a invertir. Tenemos muchos sistemas y muchas maneras de incrementar el bienestar personal y el monitoreo de la salud, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedo invertir en soluciones de bienestar personal con activaciones en foros para actividades, monitoreo de salud en tiempo real, como por ejemplo, ¿no? Hoy
Yo hoy por hoy tengo un reloj que me permite saber cuántos pasos doy, cómo está mi sueño, cuál es la calidad de mi vida. Eso es muy importante. Entonces, empezar a ver opciones. En el mercado hay mucho. Y ahí es donde les digo, mientras muchas empresas, pues obviamente ya no se pudieron diversificar y ya no vieron para dónde, bueno, pues hoy lo que puedo hacer es empezar a buscar opciones también para poderle dar al mercado mejores maneras para que puedan monitorear la salud de todo su personal. Ahora, será muy importante, y esto como punto fundamental, el poder reforzar los comportamientos de liderazgo específicos para gestionar los equipos ante el cambio y balancear el qué y el cómo de los objetivos a cubrir. Necesito tener mucho enfoque en los líderes de la organización. Entonces, claro que en los colaboradores y en los líderes va, como les decía, traen como la piedra del pípila de decir, híjole, nosotros tenemos que dar los resultados y tenemos que gestionar el cambio y a los equipos. Pero también no se nos puede olvidar como organización el que a los líderes tenemos también que cuidarlos muchísimo y darles herramientas para que puedan gestionar el cambio. No es algo que sea nato. Nadie nos esperábamos esta situación y bueno, pues ahora sí que en mis años de universidad, que ya tienen muchos, o en la maestría, jamás me enseñaron cómo gestionar una situación como esta, ¿no? Entonces, de repente nosotros los mexicanos somos muy resilientes y dices, ay, hubo un temblor y entonces ahora cómo le hago. Hemos aprendido pues un poquito con los golpes. Bueno, pues hoy todavía más, pero necesitamos darles a los colaboradores herramientas. No podemos esperar que de repente ellos de la noche a la mañana sepan cómo gestionar los cambios, cómo gestionar a sus equipos de trabajo, cómo lidiar con el cambio, cómo lidiar con el duelo, con la pérdida, con todo esto que está sucediendo. Entonces, queremos que la organización salga adelante, trabajemos y démosle herramientas a todos para que esto suceda. Así que bueno, vamos a empezar a crear una cultura organizacional para el home office. Ahora, el trabajo remoto o home office puede parecer más barato y más sencillo, pero tiene muchos costos ocultos para la cultura de la empresa, ¿no? Para muchas personas significa eh, pues unir a su familia y su trabajo, que es algo que ellos no imaginaban. Si podemos ver la siguiente diapositiva, porque tenemos nosotros a las personas junto con los hijos y entonces no pueden ni trabajar y tenemos a la mascota y tenemos una serie de situaciones que nos están impidiendo poder construir esta buena cultura de trabajo remoto. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Muchísimos, creo que tenemos 20 cosas y de repente, bueno, en una conferencia hace tiempo que di sobre inteligencia emocional, de repente me brincó mi perro. Entonces, son situaciones que no podemos controlar, que por supuesto que tomamos con humor, pero que no es nuestro día a día y que además no nos hacen ver profesionales ante ciertas personas cuando este tipo de situaciones sucede. Pero son la vida real y es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces también tenemos que ser mucho más tolerantes y mucho más abiertos ante ciertas situaciones. Ahora, algo que no debemos olvidar es que para muchos este encierro ha significado el aislamiento social y es un daño que muchos han soportado en silencio. Cuando en las cárceles ponen a los presos en confinamiento solitario, es un castigo. Entonces, entendamos que para muchísimas personas el confinamiento es lo peor que les puede suceder. Hay muchas otras que dicen, ay, pero si yo estoy a todo dar porque pues estoy aquí en mi casa, no, ni siquiera me tengo que, a veces medio ni se bañan, medio se peinan tantito, se acaban de despertar, se levantan 2 horas más tarde, en algunos casos, por supuesto. Otros, pues por supuesto que tienen que levantarse antes para preparar, porque las clases presenciales y el homeschooling y muchísimas actividades. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que no todos vivimos el confinamiento de la misma forma. Y hasta que somos, por eso les decía, la empatía es el punto número uno que tenemos que considerar. Hasta que no sepamos que cada uno siente de manera diferente, que seamos suficientemente empáticos para entender que para mí puede ser fácil el confinamiento, pero para el de enfrente no, entonces vamos a seguir teniendo problemas culturales en la organización. Así que los líderes deben responder interactuando de una manera distinta con sus equipos y utilizando tecnologías colaborativas para mantener este contacto humano y social sin perder la humanidad.
Hoy la conciencia sobre la salud mental es una necesidad. Antes decían, ay, miren, vamos a empezar a implementar tal cosa. Ay, la norma 035 identifica riesgos psicosociales. Yo les puedo decir que en una empresa hicimos el tema de la norma 035 en octubre de 2019. Para octubre de 2020, que no era necesario que la volvieran a realizar porque saben que tienen una vigencia de 2 años, pero quisieron volverla a realizar, salió totalmente distinta. Los riesgos psicosociales eran mucho mayores porque habían tenido muchas pérdidas de familiares, porque se sentían muy estresados, por muchísimas cosas. Entonces, cuidado, este es un punto al que le tenemos que poner mucha atención. Hoy la salud mental es una necesidad. Algo que también es importante es la salud física, porque hoy tenemos unas posturas terribles, ¿no? Tenemos miles de errores en tema de home office. Entonces, de repente tenemos que, estamos en el baño teniendo una junta o si se pueden dar cuenta en la segunda imagen, por ejemplo, la espalda está totalmente chueca o estoy sobre un sofá o en esta nueva diapositiva, pues ya hasta me puse yo toda la oficina. No, si te quieres regresar tantito. Puse un baño ahí, estoy medio poniendo un banquito para poder poner mi computadora y entonces estoy teniendo problemas físicos. Entonces, cuidado, no nada más es el tema emocional. Hoy también estoy teniendo problemas ergonómicos, por supuesto, problemas de postura, daños en la espalda, daños de mucho tipo porque no estoy sentado en el lugar adecuado o no estoy teniendo la posición adecuada, ¿no? Ahora sí, la cama, recordemos, no es un espacio adecuado para hacer home office, ni siquiera un sofá. Tenemos que buscar algo que es muy importante y aquí es donde vamos a poner bases de cómo construir una cultura. Bueno, para empezar, necesito tener un espacio acondicionado para el home office, para que este trabajo remoto sea lo más cómodo posible, que sea lo más parecido a una oficina. Es que no tengo recursos, es que gano bien poquito, es que cómo quieren que tenga aquí algo más. Estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, esta parte, bueno, pues se está normando porque muchas empresas tenemos que darles algunas herramientas, obviamente, a los colaboradores. Algunos otros nos dicen, no, mira, yo no te preocupes con no tener que ir a trabajar, yo me hago cargo de ciertos gastos, pero lo que es muy importante, y no por la empresa nada más, sino por cada uno de nosotros, es que pongamos un espacio que sea dedicado a nuestro trabajo, única y exclusivamente. Entonces, tenemos que buscar buena iluminación, un lugar limpio, organizado y con todas las herramientas necesarias para trabajar. Y obviamente, si es posible, aunque es complicado, que esté alejado de distracciones. Entonces, aunque sea un espacio pequeño, pero con que tenga una luz, un foco, una lámpara que me ilumine bien, tampoco que sienta yo que aquí me están interrogando, ¿verdad? Con una super luz, pero sí que yo sienta que es mi espacio de trabajo. Necesito tener, ustedes saben que los mexicanos en especial y todas las culturas latinoamericanas somos mucho de rituales, de hacer como que todo mi día tiene que tener ciertas cosas, así como somos para el 2 de noviembre, para el Día de Muertos, y entonces tenemos ciertas tradiciones y todo. Es muy importante tener rituales y tener formas de ir trabajando. Entonces, uno es poner nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo como si fuéramos a trabajar. Eso tiene que ser ya para que nosotros entremos en este mood, en este ámbito de que estamos en el trabajo. Dos, una postura adecuada. Necesitamos encontrar un lugar donde sea, pero que sea una postura adecuada, ¿no? Aquí les pongo una imagen que más o menos nos muestra cómo debe de ser la mejor postura y evidentemente en la cama no es, ¿no? En un sofá no es. No podemos poner en riesgo nuestra salud física porque además estamos mucho más sedentarios que antes. Entonces, si antes teníamos que caminar, no sé, 3 estaciones y tomar el metro y tomar el autobús, y hoy estamos en nuestra casa, entonces necesitamos una postura adecuada, una alimentación adecuada y por supuesto de repente tener pues algunos momentos en los cuales nos movamos. Lo que les decía que hoy el reloj me sirve muchísimo, el que les presenté hace un momento. No he dado mis 5,000 pasos al día y entonces estoy como loquita
alrededor de mi comedor dando de vueltas, ¿no? Y al principio mi hijo me decía, ¿por qué estás como loquita caminando? Tengo que me pongo una meta y mis 5,000 pasos al día tengo que cumplirlos. Y bueno, muchas personas caminan mucho más que eso, pero bueno, yo por lo menos 5,000 pesos. Entonces, 5,000 pesos. Estoy pensando, bueno, necesito estar haciendo cosas que mejoren mi salud. Entonces, también la parte de la salud me la tengo que garantizar yo, no nada más la empresa. Yo me tengo que garantizar esa salud. Y yo el otro día dimos un curso a las 8 de la mañana y les pregunté a todos, ¿cuántos de ustedes están desayunados? Había 2 que habían desayunado, todos los demás no. Entonces les di, antes de comenzar el curso, un espacio de 10 minutos para que fueran por algo de desayunar, porque si no, no podemos funcionar. Pero algo muy importante es que pongamos especial atención en cómo nos alimentamos, cómo nos sentamos, nuestra salud cardiovascular. Estamos muy sedentarios ahora, entonces pongamos foco en esto. Algo también de lo que tenemos que poner mucho foco, y eso también nosotros, es el cuidado de la familia. Tenemos obviamente que organizarnos entre el trabajo, el cuidado de los hijos y la parte de la familia, y esto es muy complicado. Entonces, es crítico priorizar qué es vital para el quehacer de la organización y del equipo y qué no. Si estamos súper adictos al trabajo, entonces hoy pongamos un alto. No podemos ser adictos al trabajo porque también tenemos otras responsabilidades. Y aquí nos vamos a poner un alto nosotros y les vamos a tener que poner un alto a la organización de decir, no me puedes hablar a cualquier hora, a las 10 de la noche para pedirme algo. Entonces yo sé que muchos jefes me van a odiar en este momento, pero no, tenemos que cumplir con los horarios estipulados, con los horarios organizacionales. Y todos los colaboradores tenemos que darnos a la tarea de seguirlos. Porque, bueno, pues es bien fácil, aquí tengo mi teléfono, aquí me conecto. No, hoy es muy importante. Me preguntan, ¿qué necesito hacer para construir la cultura? Esto es uno de los puntos más importantes. Aunque no nos guste mucho a los jefes poner pues este tipo de situaciones de que hasta cierta hora yo voy a trabajar. Y obviamente revisar qué es lo que estamos haciendo y tratar de simplificar lo más que sea con las nuevas tecnologías. Entonces hoy no le voy a pedir a mi colaborador que venga y me firme algo de manera presencial. Esto es algo que ya no voy a hacer. Necesito empezar a ver pues toda la parte de tecnología para poder estar mucho mejor en mi casa también y que uno no se contraponga con el otro. Ahora, como les decía, las personas encontramos muchísimo significado en nuestros rituales diarios, como salir de casa, prepararnos un café, ir por nuestra agua, todo eso. No lo dejemos. El hecho de no salir de nuestra casa no quiere decir que no tengamos junto nuestra taza de café, ¿no? O que a lo mejor, digo, ya no vamos a salir al lugar donde antes pedíamos el café, pero por lo menos vamos a tener nuestro café que para nosotros será importante, nuestra agüita que para nosotros será muy importante, lo tengo que tener junto a mí. Los rituales son parte fundamental de nuestra cultura. Así que para que se me haga mucho más fácil todo este tema, en vez de pararme, ¿no? Tengo junta al 5 para las 8 y entonces digo, ya me desperté ahorita. No, pongan el despertador 15 minutos antes, que les permita llegar a su lugar de trabajo, aunque sea un lugarcito de uno por uno, que tengan sus herramientas de trabajo, que tengan su café, su agua, lo mismo que tenían cuando trabajaban de manera presencial. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, en el fondo, al priorizar que es crítico, vamos a comunicar a colaboradores en qué se tienen que enfocar. Por otro lado, comunicas cuidado y preocupación para saber cómo ajustar tu tiempo con tus otras responsabilidades. Y esto nos está hablando de cultura organizacional, de cultura eficiente, consistente y enfocada a la mejora continua. Ahora, ¿qué pasa si el hijo de mi compañero no deja de gritar y de interrumpir en todas las sesiones de trabajo? Bueno, hoy es un momento en el cual necesitamos tener total claridad. Si quieres la siguiente diapositiva. Necesitamos trabajar con respeto. Entonces a veces no sé cómo decirle a mi compañero, es que atrás está gritando tu hija, es que no me deja escuchar. Bueno, hoy también tenemos que ser más asertivos. Y asertividad significa decir sí cuando es sí, decir no cuando es no y poder decir, te voy a pedir
que durante las sesiones, por favor, controles y pongas límites a esta situación específica, ¿no? O que el abuelito va pasando 40 veces por atrás, bueno, me voy a poner hasta, a lo mejor hasta la pared, voy a jalar una mesa hasta la pared, porque no nada más me distraigo yo, se distraen todos los demás. Entonces necesito, es un tema de respeto y que sí, hoy nos cambió esta situación. Entonces, no quiere decir que yo tenga una casa enorme de 300 metros cuadrados, no, simplemente voy a buscar un lugar donde haya las menores distracciones posibles. Entonces, si el colaborador pues no es capaz de controlar a su familia y comunicarles que es un horario de trabajo, será indispensable que el líder platique con esa persona para que se impongan límites claros. Entonces, entiendo que hay veces que no se pueden. Digo, cuando está llorando un bebé, tampoco le voy a pedir al colaborador, ay, no, calla tu bebé. También tenemos que ser muy cuidadosos y muy abiertos. Sí, por supuesto, digo, ya si es un niño de 7, 8 años, pues sí, por favor, ponle límites. Pero si es un bebé y está llorando, tengo que tener mucho cuidado y entonces, bueno, a lo mejor nada más pedirle a esa persona que ponga su micrófono en silencio, pero tampoco le voy a pedir cosas que son imposibles, ¿ok? Porque lo voy a hacer sentir mal. Entonces sí necesito ser muy cuidadoso, tener mucho tacto con ciertas personas y que cuando el colaborador tenga una situación, las cosas se traten de manera independiente. Es decir, no lo voy a decir en medio de toda la junta, oye, por favor, calla a tu niño. No, lo que voy a hacer es que voy a tener una retroalimentación posterior con esa persona y entonces le voy a decir cómo podemos hacerle, en qué te puedo ayudar como líder para que tú resuelvas esta situación. ¿No? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. En medio de todos estos cambios, lo más importante es que necesitamos mantener la motivación del equipo. Y la motivación tiene que ver con todo esto, de que no me regañen en frente de la gente, que, que, que no me sienta aislado totalmente, que sienta que cuento con mi equipo de trabajo. Y para esto, como líderes, podemos tener algunas situaciones que son interesantes, como por ejemplo, enviar cartas a mano a mi equipo de trabajo. Yo sé que ya no se utiliza esto de mandar por el correo las cartas, pero a lo mejor lo puedo empezar a hacer. Escribir una carta de puño y letra de agradecimiento al equipo va a generar un impacto muy positivo en sus equipos. Claro, esto lo puedo hacer si tengo un equipo reducido, ¿no? Si tengo 200 personas a mi cargo, pero a algunas personas que su trabajo sea pues digno de reconocerse, puedo mandarles esto. Puedo mandarles, no sé, a lo mejor una caja de chocolates, a lo mejor, y no les digo que los más caros, ¿no? A lo mejor con el Tin Larín ya con eso los hago muy feliz o con unas vaquitas. No necesito, no es un tema de costo, es un tema de lo que yo estoy transmitiendo con esto, de que les estoy diciendo son importantes. Y este gesto de reconocimiento va a cambiar la cultura organizacional que estamos buscando en los equipos y va a reforzar que estoy orientado al reconocimiento. Otro tema que puedo hacer es, por ejemplo, celebrar ocasiones especiales. Entonces digo, si estamos más cansados y no nada más cambiaron las condiciones laborales, ahora tengo el cuidado de los niños, ahora les tengo que hacer la tarea, bueno, que ayudar con la tarea, el estrés de la pandemia, las pérdidas, todo esto que, bueno, pues para qué se los platico si ustedes tienen totalmente este conocimiento. Pero aunque es más difícil pasarla bien y celebrar cosas, también puedo hacerlo de vez en cuando. Y a lo mejor antes se acuerdan que nos cooperábamos para el pastel. Bueno, ¿por qué no nos cooperamos ahora para mandarle un servicio de desayuno? ¿No? Hay tantos grupos ahora, no nada más en los grandes restaurantes, sino personas que hacen su negocio propio, que hacen desayunos a domicilio. Y a lo mejor eso puede ser algo muy bonito, que puedo recibir un desayuno y con esto es para el cumpleaños, ¿no? Entonces estoy celebrándote, te estoy diciendo que eres especial. Celebrar también los triunfos pueden ser parte de la cultura y puedo poner muchas dinámicas. Justamente alguien ayer me decía, bueno, ¿y si tengo un tema de cursos o una junta, cómo los integro? ¿Cómo hago que estén como más, pues más contentos, ¿no? Puedo hacer algunas dinámicas que son sumamente simples, ¿no? Que no me cuestan nada, o sea, económicamente no me cuesta nada, pero que sí me van a dar algo muy diferente. Y entonces puedo poner, por ejemplo, que las personas
digan juegos como dos verdades y una mentira. Y entonces se empiezan a trabajar en la cohesión del equipo. Cómo tomarnos todos, los conecto a todos y nos tomamos un café en equipo, no de trabajo. Se prohíbe tocar temas de trabajo. Lo que voy a hacer es tomarme un cafecito y conocernos, platicar de la nada, de cosas no importantes. Preparar, por ejemplo, en algunos equipos que se pueda, digo, cada uno de ustedes lo valorará, estoy lanzando ideas al aire, un platillo en 10 minutos con los ingredientes que se tengan, ¿no? Y gana el que esté más bonito presentado. O presenta tu estado sin decir que es tu estado. Podemos tener muchísimo tipo de dinámicas que nos ayuden a que no nada más sean reuniones de trabajo, sino que también sean reuniones en las cuales podamos tratarnos como personas, compartir, ¿no? De partir un poquito y estar un poquito más tranquilos y más contentos. Eh, Otro punto fundamental, que es de los más importantes, es la retroalimentación apreciativa. Para esto necesito cambiar a un humano, a un enfoque mucho más humano y mucho más personal. Me voy a enfocar en todas las fortalezas de mi equipo, no tanto en las áreas de oportunidad, y preocuparme por la persona como un todo, ¿no? Generalmente cuando hay retroalimentación me enfoco en lo que no hay, en lo que está mal, en lo que no llegaste. Pero hoy puedo empezar a hacer un enfoque totalmente distinto, un enfoque apreciativo para poder lograr esta cohesión y este compromiso de mi equipo de trabajo. Así que es importante aprovechar estas retroalimentaciones que yo pueda tener para fortalecer la confianza entre las personas, porque hoy la retroalimentación es un músculo importantísimo de la organización que me sirve para continuar potenciando a cada persona. Lo único que necesito hoy es hacerlo mucho más humano y mucho más personal. Otro punto, bueno, como le decía, ¿no? El tiempo de trabajo compartidos, no nada más temas de trabajo, reunirnos algunas horas para a lo mejor trabajar en conjunto, es decir, tenemos nuestra cámara y entonces podemos rebotar ideas, no nada más las juntas que tienen un seguimiento específico, no caer en que todo el día estoy conectado en la pantalla tampoco, pero a lo mejor puedo hacer grupos de trabajo y que generemos ideas. Y a lo mejor yo estoy trabajando por aquí y alguien me dice algo, pero para no perder este contacto personal, también puede ser una idea para algunos equipos de trabajo. No en todo se puede, no todas las áreas son susceptibles de hacer esto, pero puede ser una buena dinámica, a lo mejor una o dos veces, ¿no? Ahora, durante las juntas, pregúntenle a la gente cómo está. Pregúntenle al equipo de trabajo cómo se siente. Eso va a generar confianza. Dediquen un momento al comenzar las reuniones para interesarse por cómo se siente la gente, cómo se sienten ante la situación, por la salud de los miembros tanto del equipo como de sus familiares. Eviten la negación de los problemas porque digo, no, mejor ni lo toco. Ay, no, es que se le murió su papá, ¿sabes que no lo voy a tocar? No, no, sí. Necesito que el equipo sienta, que se sienta apoyado y que sepan que lo están apoyando en estos momentos más que nunca. Entonces, pregúntenles también cuáles son los retos más importantes, tanto profesionales como personales, reconozcan las dificultades y los sentimientos más comunes en estas situaciones de incertidumbre, ansiedad y soledad. Y acuérdense que las situaciones de crisis son una oportunidad para crear un vínculo de confianza entre el equipo. Así que se va a compensar la distancia social con una relación pues, psicológica mucho más cercana. Tenemos además que adaptarnos al estilo de comunicación para desarrollar resiliencia. Nos tenemos que comunicar desde la parte positiva. La mejor herramienta va a ser resiliencia, así que esta se logra con optimismo, ¿no? Es lo mejor que puedo hacer. Cada persona reacciona de una manera distinta a todas las crisis. No puedo utilizar el mismo estilo de comunicación con todos. Vamos a buscar las fortalezas en cada miembro del equipo y adaptar nosotros como líderes a los estilos, a las preferencias. Los extrovertidos pues van a necesitar más videoconferencias, más llamadas, más apapacho y los introvertidos van a preferir comunicación más a través de mail, una llamada, un WhatsApp o Telegram o lo que estén utilizando. Pero independientemente del estilo, el contenido de la comunicación se debe de centrar en aspectos positivos. Ante la adversidad, la mejor herramienta para desarrollar la resiliencia es el optimismo, así que expresemos palabras de ánimo y mostremos siempre una luz al final del camino. Creemos
rutinas para gestionar el estrés, ¿no? El estrés, pues, es una respuesta muy humana ante las situaciones de crisis como la que estamos viviendo, y es importante tener una rutina de trabajo para respetar los tiempos de descanso. El home office, recuerden que rompe las fronteras físicas entre el trabajo y la familia, así que tenemos que darle a cada uno su tiempo y establecer una rutina de reuniones, preferentemente muy cortas, frecuentes, pero a lo que vamos. No estar viendo otros temas. Vamos a hacer una agenda muy específica y vamos a tratar de ubicarnos en ella. Entonces, pongan en el equipo de trabajo a alguien que se encargue de decirles, ya no salimos del tema, vamos a regresar, porque si no las vamos a hacer interminables. Obviamente dentro de estas rutinas para gestionar el estrés, como les decía, también el tema del ejercicio, de la salud, animar al equipo a que se ejercite, a que se preocupe por su salud física y emocional. Y bueno, por supuesto, mantener el espíritu de equipo para salir reforzados de la adversidad. Es el momento de recordar la misión y los valores de la organización. Ahora, más que nunca, cada uno de los miembros del equipo necesita identificarse y sentirse orgulloso del equipo y de la organización a la que pertenece, ¿no? Ahora sí que lo que decimos de ponerse la camiseta, bueno, en este momento es mucho más importante. Aunque al principio parezca difícil, las situaciones que nos ponen a prueba pueden servir como una ventana para nuestra mayor convivencia. Entonces, hoy es un momento de poderles dar herramientas para que gestionen el cambio y que digan, mi empresa me apoyó y mi empresa está conmigo. Y bueno, pues desarrollar nuestro propio liderazgo para liderar a los demás. Ninguna de todas estas pautas van a ser posibles si no nos cuidamos nosotros mismos. Si tú como líder no te cuidas. Solamente puedes motivar y transmitir confianza a los demás cuando te encuentras bien contigo mismo. Así que aprovechemos esta situación de confinamiento para la introspección, para a lo mejor también incluso compartir nuestra historia con el equipo. Normalmente nuestra agenda está saturada de actividades y nos deja muy poco tiempo para la reflexión. Así que este es un momento en el cual podemos compartir nuestra historia personal, escriban aquellas experiencias críticas en la vida, las lecciones que hemos aprendido y por supuesto compartirlas con el equipo. Esto puede ser un ejercicio muy interesante que nos lleve a conocernos mejor y a cómo hemos enfrentado esta situación. A lo mejor lo que hizo mi compañero de trabajo a mí me va a servir. A lo mejor intercambiar, oye, ¿cómo le haces con tus hijos? Es que los tuyos sí se están quietos y los míos no. Ah, pues mira, le hice de tal o cual forma. Esto nos va a ayudar a enriquecernos, nos va a dar muchas más habilidades y además estamos compartiendo, ¿no? Es como que limita un poquito esta parte de que no estamos tan cercanos. Ahí vamos a estar cercanos por lo menos en la parte emocional. Y bueno, pues esto nos va a ayudar, por supuesto, a ser mejores líderes, a conocernos mejor y ser más efectivos y auténticos. Y lo que necesitamos desarrollar entonces es empatía, resiliencia, tolerancia, inteligencia emocional, comprensión y sobre todo enfocarnos en lo positivo. Yo sé que no es sencillo. Sé que nos cuesta un poco enfocarnos en la parte positiva en momentos como esto, pero va a ser un antes y un después. Y que no se nos olvide que todo esto va a pasar y que nos vamos a volver a abrazar y que vamos a volver a estar juntos en algún momento. Yo sé que muchas personas no son tan optimistas. Podemos pasar a la siguiente. No somos tan optimistas en esta parte de, oye, ¿para cuándo se va a terminar esto? Pero sí sabemos que vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a estar juntos y por supuesto vamos a salir mucho más fortalecidos de esta situación porque somos muy resilientes y porque si algo tenemos en México es esta parte de la resiliencia. Vamos a salir fortalecidos. Les doy las gracias por su tiempo, por su atención. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo que se toman, porque creo que si empezamos a aprender cosas nuevas o a lo mejor cosas que ya sabíamos, pero llega alguien a recordárnosla, entonces pues las cosas pueden ser diferentes. Podemos tener un poquito más de conocimiento y más experiencias que nos enriquezcan. Así que les doy las gracias por acompañarnos y me parece que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ok, a ver, vamos a tomar una de las preguntas. Es, ¿cuáles son los comportamientos de resistencia que puedo identificar en mi equipo de trabajo? Excelente.
sí no es fácil, pero sí puedo identificar algunos comportamientos, como por ejemplo, voy a tener el típico, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Estar enojado contra la situación. Eso me va a decir que mi equipo está pues siendo un poquito resistente, ¿no? Ante todo este cambio. Me va a cuestionar todas las decisiones tomadas, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? No, yo no estoy de acuerdo. No, ¿sabes qué? Ya lo habíamos hecho así y la verdad es que no funciona. Pensar que todo es imposible, se van a sentir muy abrumados y muy deprimidos, se van a volver en muchas ocasiones apáticos y pasivos, y les van a decir que nada de esto es justo. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, como les decía, en la gestión del cambio. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos de resistencia? Estos que les acabo de decir, ¿no? Pensar que es imposible, pensar que esto no va a suceder, porque a mí, otras empresas no les ha pasado lo mismo, ¿no? Pero se han reinventado y es de donde tenemos que sacar toda la información para ellos, ¿no? A ver, otra pregunta. Ok, dice, ¿qué hago si no tengo un solo espacio en mi casa para estar sin interrupciones? Bueno, busquen opciones viables con una buena conexión y que estén lo más aisladas posibles. Esto les va a permitir también realizar una rutina laboral de que se arreglan, salen de su casa, se van a trabajar. Intenten ponerse lo más alejados posible que puedan de cualquier lugar donde haya ruido. Y esto es muy importante. Traten de tener algo que los aísle del exterior. Yo generalmente no uso mucho los audífonos, en este caso, por ejemplo, me los pidieron y no soy mucho de utilizar audífonos, pero es maravilloso para aislarme de los demás, porque entonces ya no estoy viendo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y también, bueno, bloquea un poquito del sonido para los que están conmigo, para los que están interactuando conmigo, así que voy a hacer todo lo posible. Si no puedo, entonces también se vale hablar con mi líder y decirle, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y a lo mejor lo que voy a hacer es ir a un lugar que tenga internet, donde me pueda alejar, ¿no? A lo mejor a una cafetería que tenga internet, una conexión constante, y entonces me voy a salir. Hago toda mi rutina, me salgo de mi casa, me arreglo, me visto, hago como si fuera a trabajar, estoy en ese lugar, en esa cafetería o en ese lugar que tiene internet un buen rato, evidentemente aislado y con todas las medidas de protección, pero hago mi ritual como si me saliera. Entonces eso también me puede ayudar muchísimo. También incluso hasta para decir, ay, ya salí de mi casa, ¿no? Ya tengo a dónde irme. Y obviamente lo hago en un lugar cercano, con las medidas de protección adecuadas, etcétera. Eso puede ser algo importante. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo toma implementar una cultura dentro de la organización? Excelente. Toma bastante tiempo cuando es planeada. Como les decía, normalmente tengo que hacer una gestión de todo. Primero tengo que hacer un análisis, tengo que ver qué es lo que necesita la organización, ver cuáles son los valores, las creencias, todo lo que hoy tengo hoy en día en la organización. Eso sería lo que debería de hacer para implementar una cultura organizacional. Tener gestión del conocimiento, muchas encuestas con los líderes y todo. Entonces, esto pues iba a tomar no menos de 6 meses para empezar a cambiar una cultura organizacional. Pero en este caso fue totalmente diferente y nos agarró de imprevisto. Por lo tanto, tuvimos que cambiar la cultura de manera inmediata. Esto cambia las cosas y hoy tenemos que adaptarnos de manera inmediata, porque si no nos montamos en esta nueva ola de cambio, entonces no vamos a lograr pues poder salir adelante. Así que normalmente toma más tiempo, pero hoy hay que adaptarnos y a terminarla lo más pronto posible. Listo. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Cualquier duda, bueno, por ahí estaban también mis datos. Si quieren buscarme en internet, estoy en Facebook, estoy como @GabyBretonCoach. Y bueno, pues les doy las gracias por asistir a este webinar y quiero de nuevo agradecer la invitación de este espacio a Fortia.
que es el software de administración de recursos humanos más completo en México, por su invitación, a Recursos Humanos TV por hacerlo posible, y de verdad les agradezco mucho este tiempo a todos ustedes, el tiempo que ustedes destinaron, y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas, muchísimas gracias.